Buenos días, amigos, pastores, líderes de Venezuela. Gracias por la hermosa oportunidad que me dan de compartir con ustedes estos momentos para hablar de principios de la oración, de la santidad y de la unidad. En esta hora menguada que vive Venezuela, es necesario que nos sentemos con cuidado, con reverencia, con humildad, a hablar de estos temas tan interesantes. Para hablar de la unidad hay que empezar primero por considerar cuáles son las columnas que nos llevan a la unidad, cuáles son las categorías fundamentales que tenemos que respetar primero antes de considerar el fenómeno de la unidad de la Iglesia en Venezuela. Vamos a hablar entonces de oración, porque la oración es una categoría fundamental de la vida cristiana. Cuando oímos hablar de oración, nos gusta la palabra porque tiene que ver con momentos que nos encontramos con Dios para pedirle cosas que necesitamos. Y creo que la iglesia evangélica en general, y en este momento específicamente la venezolana, tiene que reconsiderar la teología y la doctrina de la oración. Creo que con seriedad y con humildad tenemos que reconocer que en eso hemos fallado. Necesitamos urgente una teología y una doctrina de la oración seria. Esa teología y esa doctrina está en la palabra de Dios, pero creo que no la hemos considerado. La fuente fundamental de la enseñanza de la oración en la Biblia está en el Sermón del Monte. Y antes del Sermón del Monte se le habían acercado unos discípulos al Señor diciéndole, enséñanos a orar. Habían visto a Jesús orando y en consecuencia le dijeron, enséñanos a orar. Cuando la Biblia habla aquí de discípulos, está hablando de seguidores, no necesariamente de los 12. Los seguidores de Jesús se llamaban discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es curiosa la petición porque hay que tomar en cuenta que los que hacen la petición tenían que haber sabido orar porque eran judíos. Eran el pueblo de Dios, herederos de la promesa. Los cultores de Abraham, pues, habían considerado capítulos interesantes en el Antiguo Testamento de grandes momentos de motivación para orar. Sin embargo, ven a Jesús orando y se dan cuenta que todo eso que tienen no les funciona. No es suficiente para orar. Pero tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué era lo que sabían? Bueno, sabían que para orar había que pararse, levantar las manos, mirar a Jerusalén, hacerlo 3 veces al día, hacerlo en el templo, en la sinagoga. Y la textura de la oración judía era muy distinta a la nuestra, era más puntual, menos espontánea, era larga como poema, eran más parecidos a rezos. Saben todo eso, pero cuando ven a Jesucristo orando le dicen, enséñanos a orar, o sea, tienen una crisis. Tienen una crisis porque están comparando lo que les ha enseñado la tradición con lo que este hombre llamado Jesús hace y se dan cuenta que hay un desfase. Entonces piensan, bueno, hay algo que no nos enseñaron y queremos que tú nos los enseñes porque queremos orar como tú oras. El Señor tiene una respuesta impresionantemente profunda. Creo que como que no nos hemos dado cuenta de eso. Porque
Le decimos a la gente, cuando se nos acerca la gente a nosotros, porque la gente se acerca a pedir lo mismo, porque la gente todavía no sabe orar. Porque a pesar de lo que Cristo enseñó en la iglesia, no sabe orar. Porque la iglesia no se ha dedicado a enseñar a la gente a orar con la doctrina, con la base que Jesucristo nos dejó. Entonces cuando hablamos de orar, hablamos de petición, hablamos de palanca. Cristo no habló de eso, Cristo habló de algo mucho más serio. Si cuando nosotros atendemos a las personas hoy y la gente nos hace ver sus crisis que tienen, porque las tienen y todos las hemos tenido, bueno, ¿cómo hago por orar? Porque yo no puedo, que no sé qué voy a decir, cómo me voy a parar, cómo me voy a sentar, a qué hora, cuánto tiempo. Todas esas preguntas que la gente se hace acerca de la oración. Cuando Cristo responde, le dice tres cosas, que justamente las recoge el Sermón del Monte. Número uno, cuando oren no sean como los hipócritas. Fíjense que Jesucristo de un plumazo no considera nada de lo formal, nada de lo tradicional, nada de lo litúrgico, nada de lo religioso. ¿Por qué? Porque todo eso es adjetivo. Eso se puede modificar. Eso no es necesario a la oración como sistema. Es decir, cuando yo vengo a orar, al Señor no le interesa si yo estoy de pie o estoy sentado, si estoy mirando a Jerusalén o si estoy mirando hacia otro lado, o si estoy a una hora determinada del día, o si estoy en el templo o en mi casa, o en el contenido de mi discurso. El Señor no se angustia por eso. Pero el Señor dice algo que sí le llama la atención y le dice, cuando oren no sean como los hipócritas. Porque eso sí es importante. Y de eso no hablamos. Eso no se lo enseñamos a la gente, nunca. Yo nunca he escuchado que le hayamos enseñado eso a la gente. Pero eso fue lo primero que Cristo enseñó. Cuando oren no seas como los hipócritas. ¿Y de cuáles hipócritas a cuáles hipócritas se refería el Señor? Bueno, casi nada. A los que él sarcásticamente después llamó la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas, o sea, los eruditos, pues, los gerifaltes de la iglesia, de la oración, los teólogos, los sabios, los que se sienten orgullosos con su sabiduría y la exhiben para impresionar a los demás. Es más, ellos hablan muy bonito, dijo Cristo, pero ojo, hagan lo que ellos dicen, pero cuidado, no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Esos son los hipócritas a los cuales se refiere Jesús. Jesús está refiriendo a los hipócritas, es a los líderes espirituales de la nación. Y les dice en la primera enseñanza, no hagan como ellos. Yo no quiero que ustedes cometan ese error de orar con hipocresía. Por favor, porque es que el problema de ellos es que oran para. Es decir, la motivación que ellos tienen es para que la gente los vea. Es decir, ellos tratan de exhibir una condición religiosa, espiritual, para que la gente tenga un buen concepto de ellos. Cuídense de eso, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Y por eso cuando el Señor habló del fariseo y del publicano, es decir, dos individuos que son la antítesis, ¿verdad? El fariseo es el líder religioso, el reverendo, el que tiene las 3 estrellas doradas en el hombro, el que se la sabe toda religiosamente, y el publicano es un paria de la sociedad judía. Tipo materialista, que nunca le interesó el templo, ni Dios, ni la ley. Pero los dos vienen a orar. Y cuando vienen a orar, el fariseo hace gala de lo que él es. Y le enseña a Dios su currículum. Se siente orgulloso. Y el Señor dice
que el fariseo oró consigo mismo. No le sirvió para nada todo el discurso que dio. No oró. El publicano, que es un hombre lleno de pecado, llega a la presencia de Dios angustiado por su pecado y le dice al Señor, bueno, ayúdame porque yo no sé cómo hago para meterme en tu reino. Eso es lo que significa ser propicio a mi pecador. Y eso es todo lo que un pecador necesita para que Dios lo acepte. Y la Biblia dice que el publicano salió justificado. O sea, toda la sabiduría del erudito, del líder, del fariseo, no le funcionó. Cristo dice aquí, no hagan como los hipócritas, por favor. No permitan que la oración, que tiene una buena fama, los haga a ustedes personas arrogantes y ustedes llamen la atención acerca de su santidad para que los demás le rindan pleitesía. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Número 2. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Estas palabras no son necesariamente para tomarlas en sentido literal, aunque a veces hay que hacerlo. Pero fíjense que Cristo no está hablando de oraciones utilitarias. Cristo no está hablando aquí de orar para bendecir la comida. Cristo no está hablando aquí de orar, por ejemplo, para liberar a un endemoniado o por un hermano que esté enfermo, una persona que esté enferma, una persona que tiene una necesidad. No, no está hablando de eso. Mas tú cuando ores entra en tu aposento. Está hablando de intimidad, está hablando de soledad. Está hablando de devoción. Está hablando de piedad. Es decir, Cristo da por sentado que aparte de las oraciones utilitarias que hacemos, muchas de las cuales pueden ser hipócritas, necesitamos un momento íntimo con Dios cada día. Y eso es lo que me gusta llamar vida de oración. El Señor establece con absoluta claridad que tenemos que tener un momento de oración. La angustia de nosotros es cuánto, a qué hora, ¿se dan cuenta? La forma. El Señor no habla de hora ni de cuánto tiempo. El Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, tienes que tener intimidad. Tiene que haber en la vida de un individuo cristiano un momento diario en que nos acerquemos a la presencia del Señor sin listas de peticiones particulares, sino a acercarnos al Señor, a tener un encuentro con Él, porque la oración es eso, un encuentro de dos mundos, el mundo tuyo y el mundo de Dios, y cuando el mundo tuyo se consigue con el mundo de Dios, el mundo tuyo tiene que cambiar porque el de Dios no puede cambiar. En la medida que me acerco a Dios, voy cambiando. Si tengo una vida de oración, yo voy a ser transformado. Si no tengo una vida de oración, también voy a ser transformado. Pero voy a ser transformado por el mundo, porque el mundo establece sus valores cuando yo no sus valores en mi vida, cuando yo no tengo una vida de oración. Por eso es importante tomar tiempo para tener un momento diario de oración. ¿De cuánto tiempo tiene que ser? Eso no lo tiene que establecer nadie. Eso es un proceso que usted lo va logrando poco a poco y se va alargando sin que usted se dé cuenta y usted lo va disfrutando porque va pasando del deber al placer. Y la tercera cosa que el Señor le dice a ellos es, y no te angusties por las palabras. Es decir, cuando ores, dice el Señor, no tienes que estar pendiente de lo que vas a decir. Miren cómo lo dice el Señor, y orando. No uses vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Fíjense lo que el Señor está diciendo. ¿Qué digo y cómo lo digo? Cuando oramos públicamente queremos hacer una oración elegante para que la gente nos oiga. Porque lo que estamos cuidando en ese momento es el prestigio. Y entonces la gente a veces dice,
A mí me encanta cómo ora ese hermano, porque él ora muy bonito, él ora muy bello. Lo que están diciendo, bueno, me gusta su discurso. A Cristo no le importa eso. Dice, y orando no caigas en vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La gente se angustia por esas cosas y pregunta, ¿y cuando se me acaben las palabras, qué hago, pastor? Y yo le digo, pues no haga nada, no se angustie por eso. Si se le acabaron las palabras, se acabaron las palabras ya. El hecho de que se acaben las palabras en el momento íntimo de oración no significa que se acabó la oración. Se acabaron fueron las palabras, pero es que la oración no es únicamente palabras, porque la oración es un encuentro. Y en el encuentro hay momentos de silencio, hay momentos de llanto, hay momentos de angustia. Es decir, la oración no es un maquillaje. Usted no viene a la oración a maquillarse delante de la presencia de Dios, a decir palabras bonitas. Estoy en victoria. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria. No, no, no. A lo mejor usted no está en victoria. A lo mejor usted está triste, está angustiado. Lea los salmos para que vean. Los salmos son oraciones impresionantes. De alegría, de tristeza, de angustia, de reclamo. Algunos de imprecaciones inclusive. Porque son momentos en que el hombre viene ante la presencia de Dios. Y cuando usted viene ante la presencia de Dios, usted viene a derramar su corazón delante de su presencia. Y si hay tristeza, usted no tiene por qué decir que hay alegría, porque ¿para qué? Salmo 42 dice, mi alma, es decir, está hablando de lo más profundo, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante ti? Mi lengua se pegó a mi paladar. Te clamo y no me respondes. De madrugada me acercaré a ti. Y son expresiones angustiadas de un corazón que tiene sed. No maquille sus emociones cuando venga la presencia del Señor. Y por otro lado, los discípulos vieron a un Jesús que de acuerdo a Marcos 31:35 tenía una vida de oración y levantándose, dice Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y le encontró Simón y lo que con él estaba, y cuando lo encuentra le dicen, todos te buscan. Es decir, Cristo sale de su casa antes de que amanezca, muy oscuro. ¿Por qué sale de su casa? ¿Por qué no se queda? ¿No es más cómodo quedarse en su casa orando? Si es que quería orar, claro que es más cómodo. Pero no para Jesucristo, que era el hombre más exitoso de la historia. Que donde aparecía él, aparecían los milagros y aparecían las multitudes. Le dijo un día a los discípulos, dice Marcos, que no tenían tiempo ni para comer. Vámonos a un lugar solitario. A descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, dice Marcos, y no tenían tiempo ni para comer. Es decir, Cristo no estaba haciendo esas oracioncitas nerviosas que hacemos nosotros cuando la iglesia no crece, cuando no nos invitan a predicar, cuando tenemos una crisis de cualquier naturaleza, empezamos a llorar delante del Señor. Cristo nunca hizo esas oraciones. El ministerio de Jesucristo era demasiado exitoso. Levantaba paralíticos, levantaba muertos, multiplicaba la comida, le daba alegría a la gente, caminaba sobre las aguas, impresionante. Y todo eso lo hacía como hombre, ojo, no como Dios. Tenía demasiado éxito. Sin embargo, tenía mucho respeto por la devoción. Se levantaba de madrugada y se iba para lugares solitarios porque sabía que la gente no lo iba a dejar si él amanecía en su casa. Y empiezan a buscarlo con Pedro a la cabeza, un grupo de discípulos. Y cuando lo encuentran, le dicen, Señor, todos te buscan. Señor, allá está el placer, allá están los aplausos, allá está la gente. Y el Señor sabe eso, pero él decide escabullirse antes de que la gente llegue. Y dice Marcos, y allí oraba. No allí oró, sino oraba. Es decir, era un hábito, no era un accidente. Cristo tenía una vida de oración. Tengamos eso como antecedente para la unidad y hablemos ahora un poquito de la santidad. La santidad es la marca de la vida cristiana. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El problema que tenemos con eso es que hay millones de creyentes en los cuales no se cumple eso de que las cosas viejas pasaron. Vienen a la iglesia, toman la Santa Cena,
Danzan, gritan, hablan en lenguas, evangelizan, son líderes, son ancianos, son diáconos, son ministros, son de todo. Pero las cosas viejas no han pasado. Hay muchas cosas viejas que dominan su vida. Tienen problema con la santidad. Los cristianos tenemos problema con la santidad. La primera vez que el problema de la santidad se plantea en la Biblia es la santidad de las cosas. El Señor le dice a Moisés, ¿se acuerdan en el desierto? Cuando aquella famosa zarza saliendo, quítate las sandalias, Moisés. O sea, un acto de reverencia. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. O sea, es separado. La santidad de las cosas, la santidad del lugar, no se refiere a que tenía una cualidad superior, porque las cosas no tienen cualidad de ser santos. Las cosas en sí no son santas. Son santas en el sentido en que son separadas para Dios. Todo lo que tenemos, todos los implementos que usamos para la predicación del Evangelio, los templos, las sillas, los equipos, los micrófonos, todo eso es santo. ¿Por qué es santo? Porque es separado para Dios. Y eso es muy serio, porque acuérdense ustedes que cuando Belsasar abusó de los vasos sagrados que Nabucodonosor se trajo, ¿se acuerdan? De Jerusalén a Babilonia, haciendo una fiesta bien mundana, el Señor lo juzgó escribiendo en la pared que estaba fallo. Y le dijo tres cosas: estás fallo, esta noche vas a perder tu reino y esta noche vas a perder tu vida. Y las dos cosas pasaron. Vinieron los persas esa noche y se estableció el juicio de la misteriosa mano divina escribiendo en la pared. Porque Belsasar había violado el uso de las cosas santas. Porque son santas. Porque Dios ha determinado que su uso es exclusivo. Más tarde Dios le dice a Moisés en Levítico 11, seréis santos pues porque yo soy santo. Ahora no se trata de las cosas, ahora se trata de que Dios quiere que los hombres seamos santos. Ahora, es muy distinto a la santidad de las cosas que la santidad de los hombres, porque la santidad de las cosas no la manejan las cosas porque no pueden. Ellas no saben ni siquiera que son cosas, ¿verdad? Si usamos las cosas santas indebidamente, el Señor nos va a juzgar a nosotros por malos administradores. Pero ahora el Señor dice que Él quiere que seamos santos también. Pero la santidad de nosotros la manejamos nosotros. Su santidad la maneja usted, no la maneja el pastor, no la maneja el concilio. Cada quien maneja su santidad. Su separación de la vida mundana. Claro, con el tiempo la gente se fue inventando, las iglesias fueron inventando lo que consideraban que era santidad. Y por eso hay diferentes concilios, diferentes iglesias y diferentes formas de ver lo que es santidad. Y uno se quita y uno se pone, que si me pinto, que si me pongo esto, que si me quito el otro. No, la santidad es mucho más serio que eso, mis hermanos. Ojalá fuera así, porque si yo me pongo un sombrero o me lo quito, me pongo una prenda o me lo quito, y eso es santidad, pues eso es muy fácil, me lo quito, me lo pongo y ya soy santo. Pero no es así, es mucho más serio que eso. Como la doctrina de la santidad es una revelación progresiva, pasa de lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, de lo que le dijo a Moisés en Levítico 5, y ahora le dice a Pedro, santos en toda vuestra manera de vivir, porque es una revelación progresiva, ¿verdad? No se lo podía decir a Moisés ni a Abraham, se lo dice ahora a la iglesia, siglos después de desarrollo del pensamiento divino. Y le dice a la iglesia, ustedes tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Wow! O sea, no es santo en la iglesia. No es santo porque tengo una corbata y un traje y una postura. No es santo porque soy anciano y cargo una Biblia grande debajo del brazo. No, es más serio que eso. Es en toda mi manera de vivir. Es santo en mi casa, con mi esposa y mis hijos. Es santo cuando estoy haciendo una transacción en el banco. Es santo cuando estoy haciendo una diligencia en una oficina pública y me veo tentado a pagar una comisión. Es ser santo cuando un fiscal de tránsito me detiene porque cometí una infracción y soy tentado a pagar una multa personal. Es santo cuando estoy a solas con alguien y creo que nadie me está viendo.
Es decir, la santidad es lo que somos cuando nadie nos está viendo. Y finalmente dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Estos son los dos edificios de la unidad. Y quiero leerles con respecto a la unidad algunas cosas que escribí hace algunos años, que lo llamé tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Creo que es fundamental que superemos la hipocresía social en la que participamos los creyentes, y en especial los líderes, cuando abordamos el espinoso tema de la unidad de la iglesia. Nunca vamos a encontrar a un dirigente cristiano que manifieste no estar de acuerdo con la unidad. De hecho, todos hablamos bien de ella. La unidad ocupa un lugar capital en nuestro discurso. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido imposible, al menos en Venezuela, lograr que las diferentes organizaciones evangélicas asuman la unidad como un verdadero mandato de Cristo y no como una simple opción adjetiva. Si la palabra de Dios tiene para nosotros el valor que le atribuimos, entonces es mandatorio aceptar que la unidad es una condición ideal de la iglesia por la cual Jesús oró en términos de que también ellos, la iglesia, sean uno para que el mundo crea. Yo creo que es muy serio eso, lo que Cristo dijo en la oración sacerdotal. Para que el mundo crea, ellos tienen que ser uno. O sea, si no son uno, ellos, o sea, nosotros, la iglesia, estamos saboteando el reino de Dios en la tierra. Si no somos uno, estamos colaborando a que el mundo no crea en el mensaje del Evangelio. Eso fue lo que Cristo dijo. No hay que profundizar en la exégesis del pasaje para entender que la falta de unidad en el cuerpo de Cristo afecta sensiblemente a millones de personas sin Dios y sin esperanza. En sana interpretación es evidente que el Señor nos dice que nuestra falta de unidad torpedea efectivamente el establecimiento de su reino en la tierra. Y eso es supremamente grave. ¿Por qué hemos podido permanecer tan indiferentes ante ese claro juicio del Hijo de Dios? Por un asunto de orden y por hablar el mismo idioma, es necesario aclarar qué es lo que debemos entender por unidad en la Iglesia Evangélica de Venezuela. La Iglesia está formada por una multitud de almas redimidas que militan bajo la bandera de Cristo. Los distingos denominacionales y organizacionales no pueden ser más importantes que la condición de persona salvada. O sea, primero soy cristiano evangélico y después soy presbiteriano, pentecostal, bautista, menonita, episcopal, etc. En este caso el nombre es más importante que el apellido. Las diferencias humanas que tanto nos dividen se derivan de accidentes históricos irrelevantes, algunos de ellos de muy poca monta, si los comparamos con el deber que tenemos de presentarnos unidos ante un mundo que necesita satisfacer su necesidad de Cristo antes de cualquier otra. Unidad no es uniformidad de forma de cultura. Eso sencillamente no es posible. Además que tampoco es necesario. Las formas de culto están tocadas y determinadas por los accidentes de la geografía y la historia. Si el Señor se agrada de todas las manifestaciones culturales presentes en la iglesia, ¿por qué nos peleamos nosotros? Unidad no es un mundo de fantasía donde jamás hay discusiones. Creer eso sería una utopía demasiado infantil. Unidad tampoco es la ausencia de conflicto. La iglesia del Nuevo Testamento tuvo disidencias normales, porque era y lo sigue siendo hoy una organización formada por hombres imperfectos. Sin embargo, usted va a encontrar siempre la presencia de un espíritu conciliador. Eso es unidad. Las organizaciones y denominaciones son realidades. Están allí. Son diferentes, porque los humanos somos diferentes en muchos sentidos. Pero esencialmente somos hombres. Somos negros, blancos, amarillos, mestizos,
melancólicos, flemáticos, espirituales, de Pablo, de Pedro, de Cristo. Hay quienes son directos y punzantes, como Pablo, tolerantes, como Bernabé. Así somos. Todos estamos determinados por nuestro código genético y por nuestra experiencia. Ya lo decía Ortega y Gasset, el hombre es su yo más su circunstancia. Sin embargo, toda esa variedad encierra a una sola especie, el ser humano. La base de la unidad es el respeto, hermanos queridos, y la tolerancia hacia las posturas que no nos gustan de los demás. No porque sean pecaminosas, sino porque no forman parte de nuestra tradición. Unidad es dejar de mirar a los demás por encima del hombro, en el entendido de que no somos superiores. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Tremendo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Trabajamos por la unidad cuando somos proclives a reconocer a los otros, a ser comprensibles, amistosos, amables, fraternales, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciéndonos. Trabajamos en pro de la unidad cuando aceptamos que la iglesia es primero un organismo y después una organización. Unidad es aceptar las diferencias entre el fundamento bíblico, que es eterno, y lo cultural y tradicional, que es transitorio. El gran apóstol Pablo usó la figura del cuerpo humano, en donde cada miembro tiene diferentes funciones sin prescindir del otro. Eso es unidad. Una iglesia dividida es un triste espectáculo de contradicción. El logro de la unidad pasa forzosamente por sacrificar lo secundario para fortalecer lo básico. Eso significa aceptar posturas colaterales dentro de lo esencial. En pro de la unidad debemos aceptar que nuestra iglesia no debe significar necesariamente ser el centro de atracción y reconocer sin mezquindad que lo que los otros están haciendo también es importante. Ayudaremos a establecer la unidad de la iglesia cuando reconozcamos sin rodeo que hay otros que hacen las cosas mejor que nosotros, porque saben más, porque tienen más experiencia, por la razón que sea, y humildemente tenemos que aprender de ellos. Unidad es aceptar sin titubeos que hay cosas que debemos cambiar, que necesitamos un espíritu humilde que nos permita imitar sin rubor ni orgullo lo bueno de los otros. No siempre tenemos que ser originales. Si a Dios no le molesta nuestra verdad, nuestra variedad, ¿por qué nos tiene que molestar a nosotros? Unidad es entender que aunque como iglesia de Cristo nos movemos bajo principios divinos e inmutables, también es cierto que el mundo cambia y nosotros cambiamos con el mundo. El Evangelio fue entregado al mundo por Jesús de Nazaret, un judío del siglo I que hablaba, vestía y tenía costumbres domésticas muy distintas a las nuestras. ¿Rechazaremos a Jesús porque no es igual a nosotros? No propaguemos noticias que dañen el testimonio de nuestros consiervos. No arrojemos la primera piedra. No tenemos ese derecho. La desgracia que produce una caída debe producirnos dolor y una revisión interior. Somos la iglesia, no somos una iglesia. La gloriosa iglesia de Jesucristo tiene un enemigo formidable que sabe que un cuerpo en sí mismo dividido no permanece. Por ello la unidad requiere inversión de un esfuerzo espiritual. El Señor nos llama a estar solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Renunciemos con humildad a esa postura recalcitrante que nos encierra indiferentes en nuestras torres de marfil, acogidos por nuestras organizaciones religiosas, en donde hemos estado atrincherados para no contaminarnos con esos creyentes inferiores
que nos avergüenza porque son fríos o intelectuales. Recuperemos el altar de oración íntima, donde derramábamos nuestra alma al Señor, para que la presencia inconfundible del Espíritu Santo produzca en nosotros un quebrantamiento tal que conteste la oración que nuestro Salvador hizo hace 2 milenios. La Iglesia Evangélica Venezolana tiene que entender que estamos muy peligrosamente divididos. Los concilios grandes deben entender que el tamaño no les da derechos. Tenemos que ser humildes, unirnos todos, los de 10, los de 100, los de 1000, los de 10.000, los que tienen 80 años de experiencia, los que tienen 20, 10, un año, todos los cristianos evangélicos de Venezuela, bautistas, presbiterianos, menonitas, episcopales, libres, pentecostales, sin apellido. A Dios no les interesa los apellidos. A Dios le interesa la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y somos responsables ante Dios por la condición espiritual de la nación. Si la iglesia venezolana decide unirse como un solo hombre para clamar para que las maldiciones que han caído sobre el país o la brujería que el gobierno ha permitido, porque la iglesia decidió dividirse con la política y eso tiene al país en crisis, es bueno que reconozcamos que somos responsables de la crisis que está viviendo el país. La iglesia es la luz. No es una luz, es la única luz que tiene Venezuela. Y en esta hora menguada tenemos que ser humildes para unirnos como un solo hombre. Que Dios los bendiga. Gracias.